Esta mañana llevaba el perro al veterinario y por primera vez vi al perro que tenía miedo a una persona. Normalmente es como muy valiente y muy así, y tenía miedo. Y entonces me hizo reflexionar sobre el miedo. ¿A qué cosas tenemos miedo? ¿A qué tienes miedo tú? Porque el miedo puede estar en varios sitios. El perro tenía miedo a que le hicieran daño, es un miedo físico, que también lo tenemos nosotros. Miedo a tener una enfermedad, miedo a emprender algo y que nos arruine económicamente. Pero hay más miedos. También está el miedo a las emociones. Personas que nos cuesta expresar nuestras emociones porque tenemos miedo a que nos hagan daño o tenemos miedo a hacer nosotros daño. Tenemos miedo a las relaciones, tenemos miedo a las parejas. Y el miedo también puede estar en lo que pensamos, en tener miedo a esos pensamientos obsesivos, el tener miedo a que esos pensamientos nos pueden llevar a algún sitio que no queremos estar, tener miedo a las paranoias. Y por último está el miedo espiritual. El miedo espiritual está más relacionado con no ser capaces de comprender ciertas habilidades extrasensoriales que podemos tener, o tener miedo a los espíritus, o tener miedo a los muertos, o tener miedo a la vida más allá de la vida. Todos esos miedos, por supuesto que se pueden trabajar, y precisamente la semana que viene, el día 8, miércoles, empezamos F60 trabajando la confianza. Y la ruptura más grande que hay de la confianza es del miedo. Y el arma que tenemos para defendernos de ese miedo es la voluntad, de los miedos físicos. Por ejemplo, si yo tengo miedo a una enfermedad, pues tengo que aplicar la voluntad en tener una vida más sana, en comer de una manera más adecuada, en hacer cierto deporte, y esa voluntad cada vez va a establecerse más la confianza en mi cuerpo y en que mi cuerpo va a poder llevar a cabo su función natural, que es vivir y estar sano. Luego está el miedo a las emociones. El miedo a las emociones tendríamos que trabajar la aceptación. Aceptación de las emociones que siento y aceptación de los demás. Aceptación de que esas emociones son parte de la vida. Y si estamos en la vida es porque esas emociones a veces nos llevarán al cielo, aunque otras veces quizá nos hagan pasear por el infierno. El miedo más intelectual, más cerebral, más de pensamiento, tiene que ver con un miedo a los límites de lo que sé y de lo que no sé. Miedo a dar una clase y no saber el contenido. Miedo y ese autoconocimiento que nos hace conocer nuestros pensamientos, que nos hace poder manejarlos, que nos hace ser capaces de aprender lo que no sabemos y de poner en práctica lo que sí sabemos. Y por último, el miedo espiritual tiene que ver con miedo a la trascendencia, miedo a llegar a un nivel espiritual en el que perdemos el cuerpo. Entonces, durante este mes de noviembre vamos a trabajar en F360 la confianza, vamos a trabajar la aceptación, vamos a trabajar la conciencia y vamos a trabajar la parte más mental y espiritual que nos llevará a la seguridad y a la entrega. Como sabéis, F360 es una formación mensual que tiene un fee de 120 € y que podéis apuntaros. Yo iré pasando los contenidos y podéis ir subiendo y bajando de este tren formativo que creo que será muy interesante. Me encantará veros el día 8, miércoles, a las 6 de la tarde. Son 3 horas online todos los miércoles de noviembre. Muchas gracias.